Colosenses capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Le vamos a dar lectura de manera alternada y le vamos a pedir a las hermanas que lean el primer versículo. Los varones vamos a leer el versículo 2 y nos unimos todos en el versículo 7. Colosenses capítulo 2, de los versículos 1 al 7, vamos a darle lectura de manera pausada, respetando los signos de puntuación, por favor. Y dice así la palabra, nuestras hermanas. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es, digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias. Les voy a pedir, por favor, que leamos nuevamente el versículo 6 y 7, todos juntos. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Y le dejo el tiempo nuevamente a nuestros hermanos del grupo de alabanza para ese tiempo. Buenas tardes ya, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Dice en las Escrituras, en el Salmo número 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sabemos que tenemos un Dios grande, poderoso, y como decía el salmista en este pasaje, exaltaba la gloria de nuestro Dios, decía: oh Jehová, cuán grande es tu nombre. Y así mismo podemos nosotros venir ante su presencia y alabarle, porque Él ha sido fiel, Él es Dios poderoso, y podemos entrar ante su presencia y adorarle. Vamos a entonar este canto al estar en la presencia. Veo la
excelencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Venimos en esa actitud de alabanza y sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, porque bueno es alabar su nombre, porque Él es el creador de todo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a entonar este canto, bueno es alabar. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarte en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre,
alabanza y la gloria sea para nuestro Dios. Que de esa misma manera en la que le alabamos podamos estar siempre confiados en que tenemos un Dios poderoso, un Dios que siempre nos guarda, no importa las circunstancias, y podemos confiar en Él porque Él está obrando en su perfecta voluntad. Vamos a entonar este canto, hermanos, en ti. Y asimismo, como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que ese sea nuestro pensar, nuestro sentimiento, y que digamos, tenemos un pastor y le damos todo el control. A donde quiera que él vaya, nosotros le seguiremos. Aunque estemos en valle de muerte, sabemos que tenemos nuestra guía, y nuestro pastor siempre será Él. Vamos a entonar este canto, Eres mi pastor. Solo escucharé
donde vayas tú, yo te seguiré. Solo escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre será. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Solo escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña, en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre será. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre será. Mi guía y mi pastor siempre será. Mi guía y mi pastor siempre será. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermanos, y le dejo el tiempo a nuestro hermano pastor, quien trae la predicación de esta tarde. Buenas tardes nuevamente a todos. Pues vamos a continuar el día de hoy la carta a los Colosenses. Y hoy nos toca ver el pasaje que ya nuestro hermano nos hizo favor de leer. Y leemos una vez más en los versículos 6 y 7, que dice así, de Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, lo leemos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día por la bendición que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, cuán importante es que nosotros estemos firmes en ti. Bendice este tiempo, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que podamos salir bendecidos en este día después de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Yo te ruego que tú me ayudes. Tú conoces pues todas mis limitaciones, pero en tus manos estoy, Señor, para que tú uses mi vida para tu gloria. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos estado meditando en la carta a los Colosenses y el día de hoy vamos a continuar con esta parte en estos versículos del 1 al 7 del capítulo 2, aunque realmente estamos más que nada concentrados en el versículo 6 y 7. El tema es arraigados en la fe. Como hemos dicho antes, el apóstol Pablo estaba de alguna manera escribiendo a los hermanos de Colosas porque había un peligro, como ha habido peligro en todos los tiempos en la vida de la iglesia, en que se apartaran de la fe de Jesucristo, de la fe del Señor, la fe en Cristo Jesús,
y siguieran la corriente del pensamiento de la gente de su tiempo. Siempre ha habido pensamientos en los tiempos que han afectado a la vida de la iglesia. Había predicadores que predicaban la palabra y muchas veces esos predicadores tenía que ver que cumplían como que el deseo del corazón del hombre, que a veces quiere oír ciertas cosas y entonces pues esos predicadores hacen esa función. De hecho, la iglesia en todos los tiempos ha luchado mucho, pero una de las cosas por las cuales más ha luchado ha sido exactamente por aquellas falsas enseñanzas que se dan. En los tiempos de Jeremías podemos pensar que había predicadores que predicaban la palabra de Dios conforme a lo que el pueblo quería oír, pero no era palabra de Dios. Entonces, en todos los tiempos hay así, y la gente se va acomodando a eso. Pero como cristianos, nosotros sabemos que tenemos una base. Y el apóstol Pablo les escribió exactamente a los hermanos de Colosas con el propósito de ayudar a los hermanos de Colosas, que ellos pudieran ver que fuera de Cristo no había ningún otro conocimiento extra o nuevo o novedoso que ellos tuvieran que saber para la salvación, porque en Cristo pues está la salvación. En Cristo, todos los que habían creído en Cristo están completos en Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios invisible y como decíamos, en Él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, Él es Dios, Él tiene todos los atributos de Dios. Cristo es el primogénito, dijimos, de toda creación. Él tiene toda autoridad sobre la creación, el mundo creado y el mundo espiritual. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todas las cosas han sido reconciliadas en Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Antes nosotros, decíamos en la semana pasada, éramos extraños y enemigos de Dios, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios. En el sacrificio de Cristo tenemos la esperanza de que un día seremos presentados puros, sin manchas, irreprensibles delante de Él. Un día vamos a llegar hasta la presencia de Dios, vamos a ser llevados allá a la presencia de Dios y ese día ya no habrá más pecado en nuestra vida, porque Dios nos transformará completamente y ya no tendremos más pecado, ya no ofenderemos más a Dios. Pero entre tanto que Cristo viene, como cristianos debemos ser perseverantes en nuestra fe. Y así que en nuestro pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos dice que así como recibimos a Cristo como Señor, así debemos andar en Él, arraigados, sobreedificados en Él, como habéis sido enseñados y confirmados en la fe y abundando en acción de gracias. Vamos a meditar sobre esta parte del pasaje, especialmente esta parte, pero antes quiero mencionar un poquito de los versículos que leímos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está muy contento, el apóstol Pablo está gozoso, como todo pastor, el apóstol está gozoso de ver la obra que Dios está haciendo en el corazón o ha hecho en el corazón de los colosenses. Y no solo de los colosenses, sino en toda esa región del Valle del Ico, que era Hierápolis, que era ahí la Odisea, que estaba cerca de Éfeso, y todos esos lugares y las iglesias cercanas. El apóstol pudo ver cómo la misericordia de Dios se había presentado de una manera muy especial y había transformado los corazones de estos hombres, de estas personas, y se habían convertido a Cristo por medio del Evangelio. Y él quería que estos hermanos crecieran, y eso quería que ellos pudieran madurar mucho más y que no fueran engañados por otras enseñanzas. Por eso cuando dice el versículo 2 empieza diciendo: porque quiero que sepáis, capítulo 2 de Colosenses, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros.
y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. La gran lucha que el apóstol tiene es que los hermanos sean fortalecidos en el Señor. Él deseaba, y su oración no era, Señor, suple la necesidad de los hermanos de Colosas. No, su oración es que ellos fueran fortalecidos en el poder de Dios, en el conocimiento de Dios. Porque de eso dependía todo. Todo lo demás, aún sus necesidades eran suplidas en eso. Como el apóstol desea que el corazón del creyente pueda estar realmente, como el apóstol, muchos de los pastores desean que la vida de los creyentes o el corazón de los creyentes puedan estar afianzados en el Señor Jesucristo por medio del conocimiento de Él, que puedan conocer más al Señor. Y es que a través del conocimiento del Señor, pues van a enfrentar la vida de una manera bien diferente. Vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de José, recuerden la vida de José, vendido a los 16 años, llevado cautivo, fue llevado a un lugar que no lo conocían, extraño. Sin embargo, Dios lo sostuvo, y él sostuvo su fe en el Señor. Dios le dio una confianza, él conocía de Dios, que le dio una confianza plena, de tal manera que en su corazón tuvo el deseo de guardarse en ese lugar donde él estaba. Él no cedió a cualquier pretensión, él simplemente se mantuvo firme exactamente porque conocía a Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, hermanos, conozcan más de Dios. Versículos 2 y 3 del capítulo, por ahí si alguien me puede conseguir tantita agua, por favor. Está abajo, mire, la dejé. Perdón, la fui a buscar a la camioneta y no la encontré, pero ya la encontré. Muy bien. Versículos 2 y 3 dice: para que sean consoladas sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El deseo, como he estado diciendo, el deseo del apóstol es que el corazón de los hermanos sean completamente transformados, tengan una fe bien firme. Y así como decía de José, al final José, cuando sus padres mueren, ya iba en el capítulo 50 de Génesis, y sus hermanos están preocupados porque piensan que José se va a vengar de ellos. Vienen y le dicen: ¿sabes qué? Papá dijo que, bueno, de esa manera se presentaron, ¿va? Pues mira, nuestro padre dijo que nos perdonaras. Y entonces él dijo: bueno, no se preocupen. Dice: no se preocupen por eso, porque todo esto que ustedes hicieron, Dios los encaminó para bien, para preservar mucho pueblo. O sea, él sufrió todo, pero él no lo miró como que me hicieron daño y ahora me lo van a pagar. Dijo: esto lo hizo Dios para bien, para que yo pueda sustentar a todo este pueblo. Así que no se preocupen. Entonces, él tenía realmente una certeza de lo que había creído en el Señor. Y ese es el deseo del apóstol, que ellos puedan crecer en este conocimiento de Dios, para que su actuar y su vida se pueda ver realmente que Dios mora en su corazón. Porque solo así ellos podrán tener una firme convicción en Cristo, y no será fácil que ellos sean engañados por las filosofías y pensamientos de su tiempo, ni por las seducciones que eso implicaba en su tiempo. Y eso es lo que el apóstol decía: no quiero que les engañen. Versículo 4: esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Las palabras de esas personas eran convincentes, eran palabras agradables al oído, eran palabras que te atraen y parece que tienen lógica,
Porque cuando dice aquí palabras persuasivas, está diciendo Pablo que cuando alguien viniera a ellos con argumentos atractivos, como argumentos novedosos y agradables a sus oídos, dice, no se dejen engañar. Porque el hombre en todo tiempo quiere escuchar. Recuerden cuál era lo que hacían los de esta zona también, que eran, por ejemplo, los atenienses, ¿verdad? Ellos siempre querían oír un mensaje nuevo, algo novedoso, algo que fuera diferente a lo que habían escuchado. Y dice Pablo, no, tengan cuidado, que nadie os engañe. Dice que si alguien se presenta a ustedes con un argumento persuasivo, con un argumento novedoso y agradable a tu oído, no te dejes engañar. Y en todo tiempo ha habido eso, hermano. Él les anima a que continúen guardándose en ese buen orden, como dice el versículo 5, y permaneciendo firmes en su fe en Cristo. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Y cómo se siente el apóstol Pablo cuando él no los conoce, él no los está viendo, sino simplemente por lo que él ha oído y cómo Dios ha hecho la obra en los Colosenses? Él dice lo siguiente, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él estaba contento, gozoso de ver cómo los colosenses habían sido transformados y cómo se habían mantenido al margen de la corriente de pensamiento en su tiempo. Por eso Pablo está lleno de gozo al ver la vida de los hermanos, que cómo Dios les ha guardado y cómo han guardado ellos el buen orden, caminando firmes en su fe en Cristo. Y es ahí donde Él les manda, y este es un mandato que les da en el versículo 6 y 7, y Él les manda a que continúen firmes en su fe, arraigados en la palabra de Dios. Y es ahí donde entramos, hermanos, en nuestros versículos. Que ellos continúen firmes en Dios y arraigados realmente en su palabra, caminando con Cristo y siendo edificados en Él. Y la primera parte del versículo 6 nos dice la primera parte de este versículo 6 de Colosenses. Colosenses 2, versículo 6, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa andar en Cristo? Nosotros sabemos que la palabra andar se refiere a un caminar, pero un caminar en este caso significa andar bajo su señorío. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador, también le recibiste como tu Señor. Y cuando tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, bueno, tú estás bajo sus órdenes. Él tiene toda la autoridad y tienes que andar en Él bajo su señorío y tienes que andar dentro de sus enseñanzas. Porque tú has recibido a Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra Él nos muestra que todo tiene que ser en base a tu fe en Él. Los colosenses habían oído el Evangelio, hermanos. Habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador por medio de Epafras o Epafrodito, y ellos eran pues cristianos verdaderos porque Dios había trabajado en su corazón. Y Pablo les dice que de la manera que han recibido al Señor, ellos deben andar en Él. Y la palabra andar realmente significa, como dice, vivir bajo su autoridad y dentro de sus enseñanzas, pero también significa permanecer en Él. O sea, tú andas con Él, permanentemente ahí con Él, tener comunión con Él. Tú tienes que tener comunión con Cristo. No, siempre, todos los días de tu vida, tú debes andar con el Señor cada día,
tú debes permanecer ahí con Él en toda tu vida. No es solamente que recibiste a Cristo y te quedaste ahí, sino tienes que caminar con Él en ese crecimiento espiritual. Y todos tenemos que crecer. Recibir a Cristo es dejar que Cristo guíe nuestras vidas. ¿Y cómo va a guiar Cristo nuestras vidas? Pues por supuesto, por medio de sus palabras. Muchos dicen, Cristo vive en mí, yo ya creí en Cristo. Pues si Cristo vive en ti, es Cristo quien debe reinar en tu vida como tu Señor, como nuestro Señor. Si hemos recibido a Cristo, entonces vamos a ir hacia adelante creciendo cada día en ese conocimiento de Él. No nos vamos a quedar ahí y decir, pues yo ya acepté a Cristo y ya. No, cada uno debe crecer. Y como compartía allá en Tepexilotla, en el devocional, y decía, cuando tú siembras una plantita de chile, que primero las siembran en un almácigo, y luego trasplantan la plantita muy pequeña y la ponen en la tierra, algunos la hacen así, esa plantita es muy pequeña, pero esa plantita va a crecer, y esa plantita no se va a quedar así pequeña toda la vida, sino va a crecer, va a fortalecerse, va a madurar y va a llegar un momento en que esa plantita de chile va a florear y después ¿qué va a dar? Pues chile, ¿verdad? No va a dar otra cosa. Pero va a fructificar. De la misma manera, nosotros cuando nacimos en Cristo, hermanos, no nos quedamos ahí. Porque hay personas que han creído en Cristo y se han quedado en su vida toda la vida ahí. No hay avance, no hay crecimiento, no vemos esa madurez, no vemos que realmente tengan ese compromiso con el Señor y ese crecimiento con el Señor. Tenemos que andar con Él, porque muchas veces hemos visto a muchas personas que dicen que han creído en el Evangelio, pero no perseveran en las enseñanzas del Evangelio, sino pues se van por todos lados, ¿verdad? Caminar en Cristo es reconociendo que Él es Señor de mi vida. Caminar en Cristo es vivir con gozo dentro de su consejo, del consejo de su palabra. Caminar con Cristo es vivir con gozo dentro del consejo de su palabra. Y esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra, y la palabra siempre va a hablar a nuestra vida y va a hablar a nuestro corazón, y cuando estamos mal, esa misma palabra nos va a hacer ver que estamos mal. Pues yo sé que si la palabra está hablando a mi vida, porque es la palabra de mi Señor, y me hace que yo me sienta incómodo, pues yo debo rectificar. Porque no es para mi mal, sino para mi bien. Y yo debo obedecer esa palabra con gozo. Caminar con Cristo es tener disposición de obedecer con prontitud su palabra. Caminar con Cristo es vivir de acuerdo a lo que ahora somos en Él. Hermanos, todos nosotros necesitamos caminar con Cristo. Como cristianos debemos caminar en Cristo aún descansando en su hora perfecta de redención en favor de nosotros. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Es decir, que Dios ya hizo todo por nosotros, ya pagó por nosotros, ya nos limpió de nuestros pecados. Pero que ahora, si Él ya hizo todo por nosotros, pues lo menos que yo debo hacer es que Dios ha transformado mi corazón, yo camine en su voluntad. Y no porque me voy a ganar la salvación, no, porque nadie de nosotros se gana la salvación, sino en gratitud porque Dios me ha salvado. Y por eso yo amo a Dios, yo camino en la palabra de Dios, busco hacer su voluntad cada día. Y como decía la semana pasada, cuando yo me levante, yo puedo decirle: Señor, en este nuevo día, ayúdame a que mi vida pueda glorificarte a ti. En lo que haga, en lo que sea, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea donde esté, que mi vida pueda ser
en esa armonía como lo que somos, cristianos. Lo que Pablo está diciendo a los colosenses es que no se desvíen en ningún momento, que no se alejen de Cristo, sino más bien que conozcan más y más de Él y caminen cada día con Él. Que hagan de su vida, de su caminar o su conducta, que continúe en armonía al hecho de haber aceptado a Cristo. Es decir, que su vida misma dé testimonio de que en verdad Cristo es su Señor, que está reinando en su corazón y que Él es el que está guiando su vida. Eso lo vamos a ver y se va a ver, como dicen ahí, a leguas, ¿verdad? Se va a ver a distancia, porque luego se ve cuando alguien realmente anda en el Señor, anda gozoso en el Señor. Yo recuerdo mucho a un hermano, y muchos hermanos aquí yo puedo ver ese gozo, y luego se palpa cuando uno platica con alguien y se siente cuando realmente está en esa armonía con el Señor. Porque yo veía a un hermano que estaba siempre gozoso en el Señor, cantaba alabanzas, y él era evangelista por naturaleza, algo así como el hermano Laurencio. No se le escapa a uno si no le comparte el evangelio, ¿verdad? Pero él siempre compartía, y mucha gente le seguía, y muchos jóvenes le escuchaban. Él era joven y le escuchaban, y es un hermano que tenía un gozo por vivir en Cristo. O sea, se veía en su vida, en su caminar. Pero esto se va a dar, hermano, a medida que nosotros vamos conociendo más del Señor. Por eso, así como conociste a Cristo, andar en Él, anda en su voluntad y anda bajo su señorío. Caminar en Cristo, el apóstol Pablo nos dice que es andar en Cristo, es vivir en una unión vital con Él. Y en el versículo 7 nos dice algunos aspectos en los cuales el apóstol nos enfatiza que debemos de poner atención. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La primera parte, arraigados. ¿Qué significa estar arraigados? La palabra arraigados simplemente significa echar raíces hacia abajo. ¿Echar raíces en qué? Si pensamos en un árbol, pues un árbol va a echar raíces en el suelo y va a profundizar sus raíces, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos echar raíces y profundizar nuestras raíces en la palabra de Dios. Y cada día debemos de echar esas raíces. Un ejemplo de lo que es una persona realmente que ha echado su raíz y que ha profundizado y se ha profundizado su raíz y se alimenta de la palabra de Dios, es lo que Dios dice el Salmo número 1. Salmo número 1, leemos. Salmo número 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, hay un deleite en su corazón, hay un deseo de buscar de la palabra. Hay un gozo en estar en esa comunión con Dios por medio de su palabra. Y luego dice el versículo 3: ¿será como qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice ahí, prosperará. Este salmo nos dice que el varón o la persona que ha echado sus raíces y ha cimentado sus raíces en la palabra va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
Echar raíces, como dije, en la palabra de Dios, podemos ver el ejemplo de la profundidad de las raíces o del ejemplo de los árboles, cómo echan de profundidad sus raíces. Algo que todos sabemos y que todos conocemos. Un árbol que echa sus raíces profundas será un árbol que esté siempre fuerte. Porque las raíces, ¿qué buscan? Agua. Se dice que las plantas de desierto son las que más profundizan sus raíces, porque es donde menos hay agua. Pero una de las plantas realmente que echa raíces y raíces muy fuertes y que se enraiza bien, así puedo decir, en el suelo, son las palmeras. Y las palmeras, hermanos, ya una vez lo compartía con los hermanos mayores. Yo tengo una palma allá en la casa, desde que llegué ya estaba, era una palma grande. Tengo 31 años de vivir ahí y la palma sigue bien, está bonita, hermosa. La he querido tirar porque es muy alta y pienso que un día se puede caer, sobre todos los demás. Pero no la he tirado porque se ve muy bonita y porque he visto cómo ha sobrevivido a todos los embates en todo el tiempo que ha estado ahí. Una palmera, hermanos, es un ejemplo de echar raíces profundas. Se agarra bien, aunque su tallo es delgado, es fibroso y es muy fuerte y es como elástico, ¿no? Que se dobla. Puede venir el tiempo difícil, los vientos huracanados, como dicen, porque yo he estado ahí presente y le he visto cómo le sopla y cómo se agacha, y el vecino dice: estaba pensando en ti, porque la palma se inclinaba hacia tu casa. Yo también. Pero no. Se inclina y tira todas las ramas secas que tiene, pero la planta se dobla bastante y se vuelve a levantar. Y ahí está, presente. Pase por la casa, tómale una foto en la nochecita, porque en la oscuridad se ve la palma más oscura, ¿verdad? Es una cosa preciosa. Pero esa planta, hermanos, ha resistido todo el tiempo porque tiene raíces profundas. Los vientos pueden ser muy fuertes, le hacen que se doble, pero nunca se va a arrancar de su lugar porque ella tiene raíces bien cimentadas, bien arraigadas. Pero recordemos que hace unos días, en febrero, ¿verdad? Y no se me olvida porque pasó un suceso ese día. El 3 de febrero sopló un aire bien fuerte. Y ustedes lo sintieron. Yo les pregunté que si estaban bien, si habían pasado bien. Después de que pasó esa buena surada, pasamos por varios lugares y vimos árboles tirados. Árboles por aquí atrás, árboles por allá, árboles por otro lado. Árboles grandes, gigantes, de muchos años. Y uno dice: ¿por qué se cayó y se arrancó ese árbol? Porque se arrancaron desde la raíz. ¿Por qué? Sí tenía raíces, pero no eran lo suficientemente fuertes, de tal manera que aunque tenían muchos años esos árboles, con el viento se arrancaron. La vida del cristiano es así, hermanos. Usted puede tener muchos años de cristiano, pero si usted no ha profundizado su raíz, van a venir los problemas, van a venir las tentaciones, van a venir los vientos huracanados y lo van a hacer caer. Por eso el apóstol dice: echen su raíz, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua junto a corrientes de agua. Y esto nos habla, hermano: echa tu raíz, profundízalas en esas aguas, en esa fuente inagotable de la palabra, para que tú estés fuerte, para que tú estés bien cimentado. Hermanos, la palabra de Dios es una fuente inagotable y nosotros tenemos que profundizar en esa palabra, porque como les he dicho, hermanos,
nosotros somos como esos árboles que de alguna manera el Señor ya nos plantó en su gracia, nos ha plantado, nos ha trasplantado. Si nosotros éramos una planta del desierto, no sé si usted ha visto, vamos a los desiertos y encontramos unos arbolitos pequeños que parecen bonsáis. Ya no pueden sacar ni deben sacar, ¿verdad? Porque está prohibido. Pero en algunas ocasiones yo pude ver que traían un arbolito de esos chiquitos, bonitos, que parecen bonsáis, y los traían y los sembraban en un lugar donde había agua, y ese árbol ya no era un bonsái, se crecía mucho. Bueno, en el desierto hay plantas que son así muy pequeñas y no se han desarrollado por falta de agua, pero cuando están en una fuente de agua, entonces pueden crecer y pueden fortalecerse. Pero así el Señor nos ha plantado ahí, pero nosotros debemos permanecer ahí para que tus raíces se profundicen. Porque si tú siembras un arbolito aquí y al poco tiempo lo traspasas a otro lugar y luego otra vez lo pasas a otro lugar porque no te gustó, ese árbol nunca va a echar raíces. Y así es nuestra vida. Si tú no echas raíces profundas, vas a estar así, superficialmente. Cuando ese árbol está afrantado junto a corrientes de agua, se está alimentando de esa agua, y como dice la palabra, dará su fruto a su tiempo. Va a dar ese fruto de lo que se está alimentando. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, va a dar ese fruto de su carácter. El carácter de Cristo se va a ver en su vida. El fruto del Espíritu Santo se va a ver en su vida. Cuando alguien me dice que es muy maduro espiritualmente, uno puede verlo en su carácter, porque esa madurez se va a mostrar ahí. Entonces tú tienes que ser maduro espiritual y tienes que mostrar ese carácter de Cristo, porque la palabra del Señor nos dice, y así nos dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. A veces, hermanos, dentro de las iglesias hay gente que puede tener muchos años y mucho tiempo, pero no ha llegado a esa madurez, ni ha mostrado ese fruto. No han echado raíces profundas en la palabra de Dios. Lo que vemos es inmadurez, lejos de madurez. Y nosotros tenemos que echar esas raíces, y eso se va a mostrar en nuestra vida, porque el Señor dijo: por sus frutos le conoceréis. Una persona que está arraigada en la palabra de Dios lo va a mostrar en su carácter, en su deseo de conocer más y más de la palabra de Dios. El miércoles orábamos, y dentro de las peticiones nuestra hermana Isabel decía: Señor, pon ese deseo en la vida de la iglesia, que deseen conocer de ti. Porque en verdad, hermano, debe haber ese deseo en nuestro corazón. El apóstol Pedro decía, ¿qué dijo en su palabra en 1 Pedro 2:2? ¿Qué dice? Desead, ¿cómo dice? A ver, como niño, ya se me fue. Como niño recién nacido, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted ha visto a los niños recién nacidos? Bueno, usted ha visto aquí a Mateo, ¿ah? ¿Qué hace Mateo? Bueno, ya creció, ¿verdad? Pero hay muchos niños aquí, chiquitos todavía. Él busca constantemente esa leche porque tienen un gran deseo de eso. Así debe ser nuestro deseo por la palabra del Señor. Y debe ser un deseo de veras que no hay otra cosa que podamos tener más de que sea que conozcamos la palabra. Y ese deseo, hermano, el hombre de Dios dice: medita de día y de noche. Su pensamiento está en ese deseo de conocer a Dios. Y Pablo está diciendo: hermanos, yo quiero que ustedes crezcan, yo quiero que ustedes maduren, yo quiero que ustedes estén bien arraigados. Porque cuando usted crezca, madure y esté bien arraigado en la palabra de Dios, es como dice este salmo: y su hoja no cae.
sea, un árbol que está plantado junto a la corriente de agua siempre va a tener esas hojas verdes. Y así como las palmeras siempre tienen hojas verdes y siempre están dando fruto. Pueden venir fuertes vientos y pegar contra él, pero su hoja, dice como aquí, su hoja no cae. Quiere decir que su vida espiritual es estable, es una persona arraigada en la palabra. Hermanos, vienen muchos problemas en la vida. ¿Quién no enfrenta problemas? Pero cuando usted entiende, hermanos, que las cosas que suceden en nuestra vida han sucedido por la voluntad de Dios, yo no me puedo oponer a la voluntad de Dios. Yo tengo que pedir a Dios que me ayude a entender lo que ha sucedido y que me dé fortaleza para que yo pueda salir adelante en medio de esa circunstancia difícil. Porque cuando conocemos al Señor, hermanos, vamos a enfrentar las situaciones de una manera diferente. Y como les dije hace un momento, ¿cómo enfrentó la situación José? Supo cómo enfrentarla en momentos. Tuvo un problema familiar, lo superó. Tuvo un problema, ¿cómo le llamamos a ese problema? Cuando tuvo la tentación, un problema de... Ay, se me fue la palabra. Bueno, él tuvo una insinuación de tentación, un problema de tentación, y con la ayuda de Dios y por amor al Señor, lo superó. Y más adelante podemos ver que lo único que le sostuvo fue porque él estaba bien firme en la palabra del Señor. Hermanos, usted tiene que estar bien arraigado en la palabra, porque puede pasar muchas cosas en su vida, pero si sigue estable, usted puede seguir estable si sus raíces están profundas, si sus raíces están alimentadas en esa fuente inagotable que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos permite permanecer firmes en nuestra fe. El Salmo dice, hay un salmo que yo lo escribí en uno de los devocionales. Dice, si tu palabra no fuera, ¿cómo dice? Salmo 119, 95, 92, vamos a ver. Salmo 119, dice, ya mi aflicción habría yo perecido. Salmo 119, ahorita lo busco, hermanos, es el 92, 93. Si alguien lo tiene ya ahí. Si tu palabra no fuera mi delicia, si tu ley no fuera. Muy bien. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. ¿Qué nos sostiene? La palabra del Señor. Hermanos, es la palabra. Por eso el apóstol decía, arraíguense bien en esa palabra, profundicen sus raíces en la palabra. Pero yo no sé en qué estás profundizando. Yo no sé en qué dedica su tiempo. Si a leer la palabra, o estar en las redes sociales, o estar en las telenovelas, o estar en otra cosa que no sea la palabra. Porque ¿cómo vamos a estar fortalecidos si no estamos en la fuente inagotable? Necesitamos tomar de esa fuente. Muy bien, y una vez que hemos sido enraizados, fortalecidos, estamos firmes en esa palabra, dice el apóstol Pablo, arraigados y sobreedificados en él. Y nos da otra palabra, sobreedificados. Hermanos, nadie puede edificar si no primeramente está bien arraigado. Hay una base, hay un cimiento. Que como todas las construcciones ponen unos cimientos bien firmes. Dependiendo del tipo de suelo, los cimientos son bien firmes. Si el suelo es un poco blando, bueno, eso yo he visto, le ponen cimientos pues más reforzados. Nosotros, hermanos, nuestra base y nuestra cimentación, ¿quién es? Cristo.
Nadie puede edificar si no primeramente está bien firme en la palabra. Para poder edificar, primero tenemos que estar arraigados en la palabra. El Señor nos ha dicho que echemos raíces profundas en la palabra de Dios. Arraigados y sobreedificados. Sobreedificado significa construir sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? En la semana pasada lo decíamos, el fundamento de la iglesia, nuestro fundamento, donde descansa nuestra fe, es Cristo Jesús. ¿Verdad? Efesios 2:20 nos dice, y lo leímos la semana pasada, dice, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia no está fundamentada, hermanos, no está fundamentada sobre filosofías o ideas de hombres, sobre corrientes de pensamientos modernas o antiguas. La iglesia realmente está fundamentada sobre la verdad de la palabra de Cristo, la palabra que Cristo enseñó. Entonces, sobre ese fundamento edificaron los apóstoles y los profetas. Ahora nosotros como iglesia debemos seguir edificando nuestra vida, no con pensamientos ni ideas filosóficas de nuestro tiempo, sino más bien con la verdad de la palabra. Eso tenemos que hacer. ¿Cómo puede usted edificar su matrimonio? A través de la palabra de Dios. ¿Quién es el que instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién te va a dar el consejo para tu matrimonio? Dios. ¿Cómo puedes tú edificar tu matrimonio? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted tener sabiduría para guiar a sus hijos? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra. Por eso es importante que nos arraiguemos y ahora podamos sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo, que el fundamento que está en su palabra de verdad, y podamos nosotros crecer. El apóstol Pablo dice que nosotros somos como piedras vivas que somos edificados unos a otros. Y es por la palabra de Dios que usted puede edificar su vida y también la vida de otros. Porque si usted está edificado en la palabra, está edificándose en la palabra, aún lo que usted exprese va a ser de edificación para otros más. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, hablando de la edificación, ya saben que la iglesia de Corinto tenían siempre muchos problemas, ¿verdad? Y había ahí entre ellos algunas divisiones y decían, no, es que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, y otro decía yo soy de Cristo. Y Pablo dice estas palabras para que ellos se centren donde debe estar puesta su fe y sus ojos, y sobre quién deben estar edificando su vida y edificando la vida de los demás. Primera de Corintios 3, 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, ¿verdad? Y dice estas palabras: pero cada uno mire cómo edifica. Pon atención, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo debes edificar? Por medio de la palabra. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento
que no sea Cristo. No hay otro fundamento. Así que, hermano, hermana, tú tienes que edificar tu vida, tú tienes que edificar la vida de los demás, pero tu vida no depende de nadie más, depende de Cristo. Y fundamentate en la palabra del Señor y crece en esa palabra y avanza más y más en ese crecimiento. Echa tus raíces profundas en las palabras, edifica tu vida sobre el fundamento de la verdad de la palabra de Cristo, pero también pon en práctica esa palabra. Porque no se trata de conocer, porque hay quienes pueden tener muchos años de ser cristiano y pueden conocer, pero si no estás poniendo en práctica esa palabra, hermano, no estás edificando tu vida. Una vida que si tu vida espiritual está siendo edificada y sigue creciendo sobre el fundamento de la palabra, que es Cristo, hermano, lo mejor que puedes hacer es que sigas tú creciendo en eso. Pero si tu vida no está en esa palabra, pues busca que tú puedas estar realmente creciendo y edificando. Busca tu crecimiento espiritual en esta palabra, porque solo cuando tú edificas tu vida y la vida de otros por medio de la palabra, habrá gran bendición. Y es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Por lo tanto, mire cada uno cómo edifica, porque hay un solo fundamento, y ese fundamento es Cristo. Y el que nos sostiene, y el que sostiene a su iglesia, y el que lleva a su iglesia, el que la va a llevar a ese crecimiento espiritual, es Cristo Jesús. ¿Tú quieres crecer? Pues no te olvides, hermano, tú no debes ser inestable en la palabra. Tú no debes ser una persona que se olvida de la palabra de Dios, sino busca edificar tu vida en la palabra. Y luego dice lo tercero, en versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Lo tercero, confirmados en la fe. Andar en Cristo es estar bien confirmados en la palabra de Dios. Cuando la vida de un creyente ha echado raíces profundas en la palabra, está siendo edificado en la verdad de la palabra, su fe va a ser confirmada. Confirmado es una persona que está estable. Es decir, un cristiano que ha sido confirmado en su fe es una persona estable. No es una persona, es una persona que puede perseverar bajo cualquier circunstancia. Es estable, no va a cambiar, su vida va a seguir creciendo, no va a cambiar. Como les dije hace un rato, vienen tantas circunstancias en nuestra vida que hacen que cambiemos. Pero hermano, si tú estás bien fundamentado en la palabra y entonces ya estás bien seguro de lo que has creído, tú vas a ser una persona estable. Y puede pasar muchas cosas, pero tú vas a seguir mostrando tu fe en el Señor. No que porque el hermano ya no te saludó, no que porque el hermano ya no te visitó, ¿verdad? Todas esas cosas que no hablan de madurez, sino hablan realmente de esa falta de madurez. Pero una persona que ha creído en el Señor y que está bien firme en el Señor, va a ser una persona estable. Un cristiano, como dije, que ha creído en el Señor, va a ser perseverante. Pero una persona que no está bien fundada en la palabra es una persona de doble ánimo, es inestable, es movido fácilmente por todas las corrientes de pensamiento, en su tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Y yo he encontrado eso a través del tiempo que el Señor nos ha permitido. Yo he visto y he escuchado muchas cosas. Una de esas cosas es que a veces viene alguna persona, viene de otra iglesia y viene hablando de alguien de otra iglesia. Y uno lo que hace es
tratar de animarlo y que se ponga a cuentas con Dios, que sane su corazón, que quite esa raíz de amargura, que no deje que el enemigo le engañe. Y a lo mejor, como llega a esa nueva iglesia, se establece, pero después, si pasa un tiempo, si esa persona no se afirma y no se confirma en el Señor, va a ser lo mismo, y al poco tiempo ya va a ir a otro lado y va a ir hablando de otra persona, de la iglesia que estuvo. Tristemente así es. Y hay un peregrinar de iglesia en iglesia. Hermano, una persona estable en la palabra es una persona que va a permanecer ahí. Me gustó una palabra que dijo un día la hermana Eunice. Si tu casa se gotea, pues arréglala, tapa las goteras. ¿Verdad? ¿Por qué no vas a salirte de ahí? Búscale solución. Hermanos, una persona estable va a permanecer. El apóstol Pablo le decía a los hermanos que no se dejaran mover en su fe. Le decía a los hermanos de Tesalónica, especialmente a esos hermanos que en aquel tiempo estaban muy preocupados por la venida del Señor, y les decía: hermanos, no se dejen engañar y no se dejen mover fácilmente en cuanto a la venida del Señor. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a los hermanos: ten cuidado, no te dejes engañar. Versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué dice el apóstol? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, hay muchos que van a venir y cada vez que avanza el tiempo van a decir que el Señor ya vino, que algunos dicen que que ya saben exactamente la fecha que el Señor viene. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que estemos simplemente alertas, viviendo como cristianos, porque no sabemos el día que Dios viene. Puede ser hoy. Entonces no te dejes engañar que ya te dijeron: pues es que el fin del mundo, alrededor del fin del mundo ya va en el último segundo. Y tú estás atento, ¿y cuándo será? No, hermano, mejor camina firme en el Señor. Camina arraigado, camina edificado, confirma tu fe en la palabra de Dios, sé una persona estable en la palabra de Dios, porque Pablo lo que esperaba es que los hermanos de Colosas y todo creyente en Cristo como tú y yo fueran confirmados en su fe, siendo personas estables sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Una fe que está firme en el fundamento que es Cristo siempre va a estar fortalecido, pero también siempre va a tener en su corazón gratitud hacia Dios. Porque es lo último que nos dice nuestro versículo. Versículo 7. Dice, versículo 7 de Colosenses 2:7. Leo nuevamente el versículo entero. Dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿qué? En acciones de gracias. Caminar con Cristo es dar siempre gracias. Cuando el cristiano está arraigado en la palabra, está firme en lo que cree, firme en el fundamento que es Cristo, él sigue edificando su vida y va creciendo y va madurando y va a mostrar su madurez en su carácter. Va a ser confirmado en su fe. Y al ver las grandes bendiciones que Dios le ha dado y que ahora tiene en Cristo, él abundará en gratitud. Hermano, si hay algo que debe haber en el corazón del cristiano, es gratitud hacia Dios. Porque la gratitud que debe estar en nuestro corazón, hermanos, a veces damos gracias porque hoy tuve esto, porque tuve el otro, y es bueno. Pero hermanos, la gratitud que debe haber en nuestro corazón
es por estar seguros que cuando estemos con el Señor seremos presentados limpios y puros delante de Él. Y no es por nosotros, es por Cristo, porque Cristo dio su vida por nosotros. Pero mientras tanto, yo vivo una vida que está arraigada en el Señor, que está creciendo y siendo edificada en el fundamento que es Cristo, que está bien confirmada y no soy un cristiano voluble y inestable, sino un cristiano bien estable, firme, y a la vez yo puedo dar gracias cada día a Dios porque el Señor ha sido tan bueno conmigo. Caminemos en el Señor, hermanos, pero firmes en nuestra fe, porque nuestro fundamento, que es Cristo, ya fue puesto y en Él tenemos todo. No hay nada fuera de Él. ¿Quieres conocer más? Profundízate, arráigate más en la palabra, profundízate en la palabra. Así que vente a orar, vente a los cultos, vente a las clases de los domingos, porque cada vez que escuches la palabra vas a ser retado y vas a darte cuenta que lo que sabes no lo sabes. Si había un hombre que pensaba que sabía todo, ¿quién crees que sabía todo? A lo mejor llegó a pensar Job, ¿verdad? No, Señor, pues yo he hecho todo. Yo quisiera que estuviera Dios enfrente de mí para que yo le dijera y le presentara mi causa. Y cuando Dios lo empieza a decirme, bueno, si tú sabes todo, a ver, dime cómo fue hecho todo esto. Y al final él termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque él pudo conocer en la experiencia difícil a Dios. No dejes de aprender en medio de esa experiencia difícil. Profundízate en la palabra, edifica tu vida en la palabra y crece para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Ayúdanos realmente, Señor, a tener ese deseo cada día de escudriñar tu palabra y crecer más en ti. Bendice a tu iglesia, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante.